Bueno, me preguntaba, ¿quién era que me preguntaba? Federico. Sí, profe. ¿Qué diferencia hay entre el agua de formación y el agua de humedad? El agua de formación es como su nombre lo indica, se forma por la misma combustión, con los elementos que tienen para desarrollar la combustión, es decir, el hidrógeno del hidrocarburo y el oxígeno del aire, ¿verdad? Estos dos elementos me van a dar agua. El agua que produce la combustión, propiamente dicho, como producto final de la combustión, es el agua de formación. Mientras que si el combustible posee humedad o sea, agua agregada que no es de la constitución propia de esta sustancia pura, se lo considera extra o externa, y esa cantidad de agua al tomar contacto con la energía, con el calor, se va a disociar, primero se va a evaporar, luego cuando ya está en estado de vapor, vapor recalentado, se va a disociar. Y al disociarse va a aportar a la combustión el hidrógeno y el oxígeno. Lógicamente el hidrógeno va a combustionar y el oxígeno va a ser un elemento que está incluido con el combustible y que no hay que colocarlo del exterior. Por un lado es una desventaja porque traería, o mejor dicho, incluiría un calor que se va a producir para evaporar esa molécula de agua en menos. Es decir, yo estaría gastando parte de la energía en evaporar esa molécula de agua. Mientras que en lugar de esa energía producir la combustión, yo la estoy gastando en evaporar el agua. Es decir, que trataría de evitar que el combustible en su constitución llevara o tendría esa cantidad de agua eh, propia como humedad, incluida en el combustible como humedad. Luego hay que hacer otras distinciones de la humedad, ¿no? Que es un poco más engorrosa, y ya lo vamos a ver en su momento. Pero sí, la fundamental es esta, es la distinción entre lo que sería el agua de formación que se produce por la misma combustión de los elementos propios del hidrocarburo y el oxígeno, y la humedad que lo incorpora la, el combustible como elemento este, incluido en esa masa. Son dos cosas totalmente distintas. La humedad puede ser esa particularidad que llevan todos los hidroscópicos de absorber capilarmente esa cantidad de agua, y el agua de constitución es distinta a la agua de formación, donde el agua de constitución muchas veces está conformada en la molécula de combustible y que al último también aportaría algo de oxígeno en la combustión. Pero bueno, tengamos en cuenta que por el momento son dos. Es el agua de formación y el agua de humedad, ¿sí? El agua de formación es la que me da como producto de la combustión del hidrocarburo entre los elementos hidrógeno y oxígeno, y el agua de humedad es la que proviene externamente incorporada en el combustible, pero que no lo aporta como elemento para la combustión. Si yo tendría que calcular el aire que va a ingresar a la cámara de combustión, debería restarle el agua que proviene de la humedad. O dicho de otra manera, yo debería de restarle la energía que me quita la evaporación del agua. ¿Se entiende? Esas son las dos grandes diferencias. Federico, ¿está bien? ¿Me entendiste? Sí, profe. Ahí la Después entendí. está el agua de constitución y el agua, ya vamos a ver en su momento. Profe, Sí, otra, digamos, ya más o menos tengo una distinción entre estos dos tipos. Otra cosa es cuando en el PDF que nos pasó, sí. calcula el poder calorífico inferior. En Ujú. una parte toma el calor de condensación como 597 y en otro calculo que lo
redondea a 600. ¿Puede ser eso o es Sí, que el 600 es por claro, otra cosa? no, él sabe, lo que pasa es que hay distintos autores que va a depender de la altitud en que trabajan, ¿no? Por ejemplo, nosotros, el agua no hierve a 100 grados. En la altitud que tenemos nosotros, hierve a 98,5. Fíjense que hay una leve diferencia, y esa leve diferencia hace después a la cantidad de calor que va a requerir para evaporar. Pero entre 597 y 600 para los cálculos que nosotros utilizamos para las máquinas térmicas no inciden en la totalidad, ¿saben? No se guíen de eso. Bien, profe. Estaría entonces. Es No muy tengo poco. más dudas. Es muy poco, porque hay autores que toman 597, otros 600, es relativo. Bien, Se olvidó sí. mandar el libro Termotecnia de Mario Ninzi. Dijo que lo iba a mandar al grupo y Mira, me pasó bueno, la semana como si parece que fuese ayer. Tienes razón, sí. Bueno, pero empecemos la clase y después lo pongo, ¿sí? bueno, Eh, ¿En qué habíamos quedado? ¿Eran determinación del poder calorífico? No Sí, recuerdo, en realidad. sí, Sí, sí. ¿no? Entramos en los dos tipos, que cómo los calculamos en la parte teórica como en la parte práctica. Bien. Entonces ahora veríamos cuáles eran. Bueno, en realidad, a ver, yo creo que tendríamos que ver. Alcanzamos a ver los dos tipos de determinaciones. Una analítica. ¿Terminamos de ver la analítica? No, profe, no Ah, terminamos. bien. Entonces necesito el otro. Espérenme un segundo. En realidad es un PDF. Yo debería determinar la analítica. Bueno, habíamos dicho que la forma de calcular este, el poder calorífico, es decir, la cantidad de calor que puede llegar a entregar esta cantidad de... ¿Ahí están viendo ustedes el Power o están viendo el Power o están viendo el PDF? Estamos viendo el power, profe. El Power, bueno. Calcular esa característica del combustible, que es el poder calorífico, podía hacerse de dos maneras, ya sea analíticamente o a través de laboratorio. Y habíamos visto que el cálculo analítico, que es a través de fórmula, se podía hacer elemento por elemento que intervenían en la combustión del hidrocarburo, más la cantidad de calor que aportaba hacia la ecuación. ¿Todo esto lo vimos? Sí, ¿no? Ahí está, a partir del método analítico o del método práctico. El método analítico habíamos dicho que teníamos que ver uno a uno cada uno de los componentes del hidrocarburo para luego sumarlo y obtener la cantidad total de energía que obtendríamos para ese elemento dentro de la constitución de la molécula del combustible. ¿Sí? La suma total de todos los elementos que intervienen nos daría la cantidad de calor que va a entregar ese determinado combustible. Por ejemplo, un combustible que está conformado por carbono, hidrógeno, oxígeno y azufre y humedad, fíjense. Acá ustedes pueden ver que la cantidad de combustible que va a ingresar a la cámara de combustión va a incluir agua en forma de humedad, mientras que el hidrógeno y el oxígeno que están en la cámara de combustión, uno que trae el combustible, otro que lo incorpora al aire, va a formar también agua. Esta cantidad porcentual de hidrógeno más oxígeno que va a dar H2O, ¿verdad? Agua, es el agua de formación
que sería la que me va a dar la combustión del hidrocarburo. Mientras que el agua, como humedad, me va a absorber una determinada cantidad de energía, la que en determinado momento pasa al estado líquido, luego al estado vapor, luego vapor recalentado, se ioniza y recién puede el hidrógeno participar en la combustión. Por eso es que no considero bueno agregarle a las combustiones agua, porque está perdiendo energía, está perdiendo poder de esa fuente de calor que le estamos incluyendo a la máquina, porque la energía que está utilizando para evaporar y luego transformar ese vapor en productos para poder combustionar, en el caso del hidrógeno solamente, absorbería una determinada cantidad de energía que no es la misma que estaría aportando, ¿verdad? Es decir, que no nos es como tratar de hacer que el agua sea combustible. El agua no es combustible, ¿sí? Nos jugaría en contra de la eficiencia de esa máquina térmica. Si se quiere bajar la temperatura, mantener la temperatura constante, es otro tema, pero se podría buscar lo mismo o obtener exactamente lo mismo incorporando gases producto de la combustión que se mantiene la temperatura de salida sin perder energía para la evaporación del agua. Eso es lo que se está haciendo en la actualidad cuando requieren de determinada compresión extras, supongamos que suba a una determinada altura, los motores por ahí quedan sin compresión, entonces se inyecta una fracción de los gases producto de la combustión para poder de esa manera aumentar la compresión en el mismo, ¿sí? Bueno, y además mantiene por otro lado la temperatura correspondiente. Fíjense que cuando combustiona el carbono con el oxígeno me va a dar 8140 kilocalorías por cada kilo de carbono, ¿no? Estamos combustionando carbono del combustible. En el caso que me dé monóxido, me da 2440. Y acá yo tengo una diferencia que es la cantidad de energía que se pierde cuando está en forma de monóxido y no está como dióxido. Es decir, que a mí me conviene en la combustión completa tener dióxido y no monóxido, porque perdería una cantidad de 5140, si mal no saco el cálculo. A ver, ¿qué sería la diferencia en los 8140? ¿Tienen ustedes una calculadora a mano? O si no, esperen un segundo. Ya me ponen bien de acuerdo. Sería los 8140 menos los 2440. 5700, miren, no, había calculado mal. 5700 kilocalorías por kilogramo que está perdiendo. Miren la cantidad, ¿no? Por producir monóxido en lugar de dióxido. En el caso del poder calorífico del hidrógeno, tiene un alto poder calorífico, fíjense, 34.400 por cada kilo de hidrógeno, pero este sería el hidrógeno disponible, ¿no? El que no se va a combustionar con el oxígeno que pueda llevar propio de la molécula. Si la molécula del hidrocarburo, bueno, en realidad tendría que ser un alcohol o un éter, el éter de petróleo, por ejemplo, lleva en su constitución etiloxietil, ¿cierto? Es decir, un grupo hidrocarburo hacia la izquierda y un grupo de hidrocarburo hacia la derecha del oxígeno, por eso es un éter, ¿cierto? Bueno, cuando se ioniza esa molécula queda el oxígeno libre. Ese oxígeno libre va a ir a captar algo de los mismos hidrógenos del hidrocarburo, del combustible. Por lo tanto, yo no tengo todos los hidrógenos disponibles, sino que hay una parte que merma por la propia cantidad de oxígeno que lleva el mismo combustible. Entonces yo le tendría que restar y estamos hablando de lo que se da a llamar el hidrógeno disponible. Por lo tanto, fíjense ustedes, el poder calorífico ya lo podría obtener como la suma del carbono
y del hidrógeno, por lo tanto, y le resto la cantidad de agua que formó. Por un lado, el agua que viene de formación, que me va a dar cada 9 kilos. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Que me preguntaban por qué era 9. Y porque en peso, cada 9 kilogramos me va a dar, cada 9 kilogramos de hidrógeno me va a dar, es decir, espera, creo que acá más adelante ya volver para terminar con la fórmula de Young. Miren, cada 9 kilogramos que formo de agua, yo necesito 1 kilogramo de hidrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 9 kilogramos de vapor de agua que tenga, me ha consumido 1 kilogramo de hidrógeno. Entonces, yo le tendría que restar, a ver, espérenme un segundo, que acá quiero Profe, aclararle algo. Sí. en el caso de tener monóxido, Ujú. siempre una combustión, siempre vamos a tener pérdida por calor latente. Sí, siempre. Sí, sí. Por eso Ya. es que se trata de que tenga la mayor cantidad de oxígeno en la cámara de combustión y se le abre de tal manera la clapeta como para que no le falte. Pero luego te encuentras con la otra limitante, que al abrir demasiado las clapetas ya te está enfriando la cámara de combustión. Es decir, por obtener esas 5.700 kilocalorías más, capaz que estás enfriando mucho más de 5.700. Es decir, que es contraproducente abrir demasiado. Es decir, que tiene que estar entre determinados valores para no producir, por un lado, la pérdida latente, que es la que se produce cuando el dióxido no sale como tal, sino como monóxido, y la pérdida de enfriamiento de la cámara de combustión, que se le llama pérdida de calor sensible. Entonces, entre esas dos limitantes hay que jugar con los valores de oxígeno a ingresar, que implicarían una cantidad de aire a ingresar para poder tener la máxima eficiencia. Volvamos a lo de recién. Fíjense, 1 kilo de hidrógeno necesita 8 kilos de oxígeno para darme los 9 kilos de agua, ¿verdad? Como yo estoy teniendo en cuenta la cantidad de agua que va a producir, entonces yo puedo decir que por cada kilo de hidrógeno me va a producir 9 kilos de agua, ¿verdad? Bueno, como yo estoy haciendo el estudio por kilo, yo digo que ese kilo de hidrógeno me va a producir 9 de agua más el agua que pueda llevar de humedad. Todo esto va a ser agua que va a producirse en los gases producto de la combustión, y tengo en cuenta las 600 kilocalorías que va a producir esa formación de agua. Por lo tanto, para el poder calorífico inferior se lo tengo que restar. ¿Se entiende? Sí, Fíjense que si no tuviese humedad, por eso dice, por considerar que no existe humedad, directamente sería 5.400, que queda los 29.000. Bien, volvamos a nuestra fórmula anterior. Habíamos visto el hidrógeno, que entrega una determinada cantidad de kilocalorías por kilogramo. Vemos cómo nos podemos, a través del hidrógeno, obtener el poder calorífico inferior, ¿sí? Que esto resulta de la diferencia. Y vemos que si el combustible, como habíamos dicho anteriormente, que tenía una cantidad, recuerdan, centesimal, antes de comenzar el estudio, yo tengo que conocerlo, el combustible, en sus cantidades porcentuales de los elementos que intervienen, y había dicho que tenía azufre. Por lo tanto, yo lo que tendría que hacer es ver cuánto produce la combustión del azufre. El azufre lo que va a producir en su combustión es dióxido de azufre más 2.220 kilocalorías por kilogramo. Por lo tanto, el poder calorífico superior, analíticamente, de acuerdo a la fórmula que habíamos dicho, es igual a la suma de lo que produce el carbono, lo que produce el hidrógeno disponible. Por eso, este otro término. ¿Por qué O sobre 8?
Porque habíamos dicho que de la cantidad de oxígeno que hay, yo tengo que dividir cada 8 kilos para obtener 1 kilo de agua, ¿verdad? Fíjense, por kilo de hidrógeno. 9 de agua por kilo de hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Que del total, con 8, yo obtengo los 9 de agua por cada kilo de hidrógeno. Por ejemplo, si yo tuviese una X cantidad de oxígeno, al dividirla en 8, 8 partes de oxígeno, al dividirla en 8, quiere decir que me va a consumir 1 kilo de hidrógeno para dar 9 de agua. Por eso, esa cantidad total de oxígeno la divido en 8. O dicho de otra manera, 8 átomos de oxígeno van a necesitar una parte, 1 kilo de hidrógeno para dar 9 de agua, ¿sí? Por eso se divide en 8, siempre y cuando esta cantidad de oxígeno sea la que lleva la molécula y no es el agua de humedad, ojo, ¿no? Por eso se llama poder calorífico superior. Esto va a ser en el caso de que la molécula lleve oxígeno, como serían los alcoholes y como serían los ésteres. La suma de cada uno de ellos lo tengo que tener en cuenta por la cantidad centesimal que lleva con respecto al combustible. Porque fíjense las unidades. El carbono, por ejemplo, si volvemos al carbono, vamos a ver las unidades que tiene. Dice kilocaloría por kilogramo de carbono. Mientras que yo para el poder calorífico necesito por kilo de combustible. Entonces tengo que multiplicar por una cantidad que represente la cantidad de carbono que lleva por kilo de combustible. Entonces me va a quedar en el numerador kilogramo de carbono y en el denominador kilogramo de carbono. Por lo tanto se simplificaría y me queda las kilocalorías por cada kilogramo de combustible. Lo mismo pasa con el hidrógeno disponible. Todo esto es el hidrógeno disponible. Esto es la cantidad de kilogramos kilocalorías por kilogramo de hidrógeno disponible. Si lo multiplico por la cantidad de hidrógeno disponible por cada kilo de combustible, al simplificar también me va a quedar kilocalorías por kilogramo de combustible. Fíjense cómo se están homogenizando las unidades. No es que esté acá sumando carbono con hidrógeno, no, son las cantidades adimensionales, 0, y algo, las cantidades tanto por uno que se le llama, de ese elemento que participa en la constitución del combustible. Lo mismo con el azufre. Ese representa la cantidad de tanto por uno, 0, y algo de azufre que lleva la molécula del combustible. Por lo tanto, sus unidades serían kilogramos de azufre por kilogramo de combustible, que al multiplicarlo los kilogramos o kilocalorías por kilogramo de azufre se simplificaría y me queda todo en las unidades homogéneas, que sería las kilocalorías por kilogramo, que es la forma en que quiero expresarlo al poder calorífico superior. ¿Se entiende? ¿Se me durmieron? Pregunten. Profe, Sí. normalmente los hidrocarburos los estamos viendo nomás con, digamos, a los combustibles los estamos viendo de forma de hidrocarburos de carbono y hidrógeno nomás. Y acá No, aparece el azufre. no, también vemos en la parte en que tiene oxígeno, que puede ser un alcohol. Un Es, alcohol no es un hidrocarburo, ¿eh? Un alcohol puede ser un bioalcohol que viene de la destilación del bagazo, del azúcar, de la remolacha azucarera, lo sacan en Europa. Es decir, es la fermentación del azúcar que a través de una fermentación anaeróbica termina en alcohol, no es hidrocarburo, ¿eh? Esta ecuación bien. es para todo combustible. ¿Que tiene? Sí, que tiene azufre, me quiere decir, no, tienes razón, sí, sí. Si no tiene azufre, esto es cero y no lo considero. Ah, bien. Claro, ojo,
Esto tiene que partir de un conocimiento exacto de la molécula del combustible que voy a hacer reaccionar, ¿no? Si no conozco los elementos que lo tengo que hacer a través de una química analítica, que puede ser un cromatógrafo gaseoso de última generación, te va a dar los picos de retención de cada una de las sustancias y vas a saber qué sustancia, porque las sustancias tienen un tiempo de retención de acuerdo a la columna de los cromatógrafos que se colocan y entonces puedes saber qué sustancia es, ¿sí? Para una determinada sustancia en una columna determinada tiene un tiempo de retención y sabes exactamente qué elemento es. Entonces puedes saber cómo está constituido el combustible. Desde luego que lo tienes que saber. Sí, sí. Si no, es imposible de aplicar la muy conocida fórmula de Dunlop, que es la suma de todos los elementos que están constituyéndose en el combustible. Profe, Bien. Sí, Rebeca. yo leyendo a Fernández, era como, yo la interpretación que hice era que el azufre iba a estar presente de una u otra manera, quizás una mala interpretación, porque hablaba de combustibles que el rango deseable, porque en realidad tiene un efecto indeseado, eh, Ujú. porque provocaba la corrosión y otros efectos, Exactamente, sí. era de entre 0,3 y 0,9. Por eso es que me queda la duda si es que puede haber combustibles Sí, sí, sin... sí, desde luego. Desde luego que puede haber. El gas natural no tiene azufre, Rebeca. El gas natural tiene una composición distinta y bueno, en este caso es para los hidrocarburos, es verdad. En este caso sí, pero luego se agregó esta fórmula para aquellos, por ejemplo, el éter de petróleo proviene y algunos éteres provienen del hidrocarburo y tienen oxígeno y lo tienen que tener en cuenta. Por eso también, ¿no? Pero la pregunta es, no necesariamente esta ecuación es para hidrocarburos. Por eso les explico que la ecuación se puede aprovechar también para gas natural y se puede aprovechar para cualquier combustible cuya composición sea carbono, hidrógeno y azufre. Y lógicamente oxígeno, ¿sí? Van a ver ustedes, igualándolas se puede obtener. Lo que pasa es que nuestro petróleo desde siempre tuvo esa variación, como tú dices, porcentual de azufre. Siempre tendríamos azufre. De acuerdo a la composición de los petróleos que se encuentran, ¿no? No sé si les salvo la duda o los Sí, confundo más, profe, gracias. pero No, bueno, no, está bien. sigo. La fórmula de Dunlop para el poder calorífico inferior la puedo, fíjense acá le saco los 5700 y queda expresada el poder calorífico inferior. ¿Por qué? Porque ya tuve en cuenta la cantidad de energía que se evaporó con el agua. Fíjense cómo pierdo. Entonces aquellos que dicen, no, me da mayor poder calorífico, no es verdad. Si el agua no es combustible, la estoy perdiendo la cantidad de calor. De allí que quieran aumentar la compresión, de que bla, bla, yo lo dudo, yo tendría que verlo, pero no sé, no creo que eso sea en beneficio para la eficiencia termodinámica del aparato. Para mí no, yo opino que no, ¿sí? Bien, hay otras fórmulas, hay otras, inclusive en este caso uno de ellos es Kurt, que el poder calorífico es muy parecido, la diferencia está en la cantidad de azufre, fíjense, de los distintos hidrocarburos que se puede llegar a obtener. Eso está de acuerdo a la procedencia del petróleo, ¿sí? Pero bueno, y aparte también fíjense ustedes la diferencia que obtienen con respecto al carbono. Uno es 140, este es 100 y este es casi, no, es imperceptible, ¿no? Para los números que vamos a manejar, no tiene sentido. Cualquiera de las fórmulas, ya sea la fórmula de la Asociación de Ingenieros Alemanes, la de Hooke o de la Dunlop, son aplicables para determinar analíticamente. Lo que sí hay que tener en cuenta
que alguno de los valores obtenidos por todas estas fórmulas tienen que dar con respecto al análisis que hagamos en laboratorio, porque no se olviden que habíamos dicho que el poder calorífico se podía obtener de dos grandes maneras, ¿no? Que era la determinación analíticamente, es decir, por fórmula, y a través del laboratorio. ¿De laboratorio ya lo vimos, chicos? ¿O quieren que lo repitamos? ¿Tienen alguna duda? Lo veamos, profe. ¿Quiere verlo? No vamos a perder tiempo, porque tengo que... Bueno, para que me puedan entender, esto lo vamos a dejar acá. Ahora, no, espera, porque después se me arma el lío. Mahler y Kroeker. Les voy a proyectar un Power donde están los aparatos que se manejan en laboratorio. Ojalá. No, anda un balazo ahora la máquina, ¿vieron? No me dicen nada, ¿no? Antes me cargaba, ahora no me dicen nada. No, la mejoré a la boba. No, mira cómo pego unos repiques más o menos, que por ahí no la puedo manejar. Bueno, vamos a ver. Miren. A ver si me parece que... ¿Se cambia la plaquita? ¿Cambia? Sí, ¿no? Sí. Sí, profe. ¿No lo vimos la clase pasada? Sí, sí lo Ah, vimos, sí, sí ¿verdad? lo vimos eso, profe. Sí, sí lo vimos. Ahora, No, sí, pero Bueno, entonces no vamos a perder tiempo en este. Quiero ver si les puedo conseguir otro. Esperen. Lo que busco es algo que se pueda ver. Aguanten un ratito. Los aparatos en sí. Quiero ver si tenía alguno más gráfico. Para que ustedes lo vean. ¿Cómo andan con el tema de los estudios de... Ya queda pronto el parcial, ¿no? Queda el análisis de los gases. Y estaríamos pensando colocar fecha del primer parcial. yo tengo una pregunta respecto a eso, profe. Me gustaría saber cómo lo van a tomar o qué van a tomar, porque no recuerdo haber tenido ninguna clase con el otro profe. No sé nada. ¿No tuvieron práctica? No, Solo una clase, una clase. pero fue más hablar más o menos de la materia. Sí, sí, no tengo nada de la práctica de esta materia. Bueno, ya les voy a... Ya voy a hablar con Claudio para ver cómo hacemos. Qué macana, no encuentro. Bueno, tengo 1,500,000 de libros, justamente el que estaba viendo anoche. Salía espectacular el calorímetro. Bueno, si lo encuentro se los voy a poner en la... ¿Han podido entrar al aula y ver los apuntes, chicos? Eso es importante que me digan porque no me los recibe como PowerPoint, sino como PDF. Y estaba tratando de pasar todos a PDF para levantarlo y colocarlo. ¿Lo vieron en el aula? Está bien, no se los mandé al grupo, pero en el aula lo vieron. Están desde el año pasado, ¿eh? yo vi un par de archivos subidos, profe, por lo menos hasta esta unidad. Bien, es decir, que lo puede abrir, lo puede ver, lo puede bajar, puede estudiar de él. Sí, yo sí, pero no sé los demás si lo pudieron abrir. De Hay la un unidad apunte 4 también de la pudimos bajar clase. el PDF, profe. ¿Cómo? Perdón, no te entendí. De la unidad 4 sí se puede bajar el PDF. Bien, y hay un apunte de la cátedra, ¿ustedes lo están viendo? ¿Lo tienen? No, profe, no lo estamos viendo. Ah, bueno, yo también voy a ver si lo subo
al aula ¿qué era que me habían dicho? ¿Este Power faltaba de la clase anterior? Y el libro. El libro, el de termotecnia de Nincy. Y el de los apuntes de la cátedra que dijo usted también. Bueno. Bueno, eso les debo. Voy a tratar. Lo que pasa es que no se puede poner libro en el aula virtual. No corresponde, ¿saben? Un apunte sí, porque es más interno. Es algo nuestro, pero un libro no creo que se pueda. Lo voy a mandar por el grupo. Bueno, me decían que esto lo vimos y no encuentro el otro apunte. Ya voy a ver si... Tengo muchos libros y me olvidé de marcarlos. Generalmente le pongo una seña, un asterisco y me olvidé. Pero bueno, lo voy a buscar y se los pongo en el grupo para que ustedes vean cómo el aparato. La idea es que ustedes distingan entre el Junkers o el Mahler y Kroeker. Esta es la bombita que iría acá adentro. ¿Sí? ¿Se entiende? Y es lo que vería, lo que se podría distinguir la cantidad de calor que produciría en un laboratorio. Que espero algún día poder desarrollarlo, tendríamos que pedirlo para hacer un laboratorio. Eso sería un muy buen práctico. Bien, a ver, estoy viendo el programa. Veíamos poder calorífico, determinación de poder calorífico, Mahler, Kroeker, Hood, Tullen-Hood, y la constante y la determinación de los datos. Faltaría ese último punto. Bueno, entonces, esta bomba calorimétrica va acá dentro de este calorímetro que está sumergido en agua. La cantidad de calor que produce el combustible es la misma que recibe el agua y por igualación yo puedo despejar, como habíamos visto, el poder calorífico. ¿Sí? Bien, con ese concepto vamos a ir a ver ahora lo que estábamos viendo recién. Cierto que acá tengo que cerrarlo para poder proyectar el otro. A ver, un segundo. Mm. ¿Lo ven, verdad? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ir a ver cómo obtenemos los datos o qué hacemos con los datos que obtenemos en el laboratorio para transformarlo eso en una información, como sería, por ejemplo, la cantidad de energía que entrega un determinado combustible. Entonces, fíjense ustedes, yo le había dicho que lo ven a toda la transparencia o quieren que la achique un poco. Le voy a matar la transferencia, profe. Bueno, fíjense que el calorímetro en sí, decíamos que el calor liberado por el combustible es igual al calor que gana el agua, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que todo el calor del combustible sería el poder calorífico que entrega. De acuerdo al calorímetro que yo esté utilizando, ya sea a presión constante o a volumen constante, es lo que me determinaría si es el poder calorífico superior o es el poder calorífico inferior. Por otro lado, la cantidad de combustible está dado por la ecuación general de la calorimetría, como habíamos visto, la masa del agua, es decir, la cantidad de calor que entrega el combustible en su poder calorífico, ya sea superior o inferior, de acuerdo al método que utilicemos, va a ser igual al calor que recibe el agua. El agua en su constitución en sí tiene un calor específico a presión constante, un
una masa, por supuesto, y va a subir a una temperatura final menos temperatura inicial, que es la elevación por esa energía del combustible que está combustionando. En el caso de que sea el de Mahler o Kroeker, vamos a ver que el calorímetro va a tener una determinada masa, una determinada cantidad de agua para que pueda absorber. Cada uno de los calorímetros tiene una potencia, no es que le pueda poner una gran cantidad de combustible, sino tiene una limitante que es la cantidad de muestra que yo le pueda llegar a colocar. En función de la muestra que yo le coloque para realizar la combustión es la cantidad de agua que lleva. Bien. Luego tenemos un agitador, un termómetro, la bomba y el recipiente. Todos estos elementos también, a pesar de que nosotros tratamos de aislarlo adiabáticamente y de producir lo máximo en sí del aislamiento de la bomba calorimétrica y del calorímetro en sí, para la bomba no, la bomba tiene que tener la máxima conductividad para el pasaje del calor. Y el calorímetro en sí, por más que lo quiera aislar, siempre absorbe algo, tanto el agitador, tanto la bomba como el termómetro en sí. Y entonces se le coloca o se hace lo que en realidad hace el fabricante es un estudio de cuánta caloría o calorías en realidad absorbe o kilojoule por gramo de bomba, por gramo de termómetro, por gramo de agitador y lo transforma en valores de gramos de agua. Y eso se llama constante del aparato, que lo da el mismo proveedor, ¿sí? Fíjense ustedes entonces cuáles son los calores puestos en juego. Ese calor que va a producir el combustible lo va a absorber el agua, el agitador, el termómetro, la bomba y el recipiente propiamente dicho. Cada uno de ellos se les puede llamar o se lo puede equivalentemente colocar en función de su fórmula, ya sea la ecuación general de la calorimetría, en el caso del agua, fíjense en la masa de agua, C sub P de agua y delta de T del agua, más la masa del termómetro por C sub P del T, y cada uno tiene el agitador, el recipiente y la bomba, ¿verdad? En realidad son los que absorberían la cantidad el vaso de la bomba, es lo mismo, ¿no? Estaría en esta manera absorbiendo la cantidad de calor que estaría entregando el combustible. El delta de T va a ser el mismo para todos, lo saco factor común D, y fíjense ustedes que agrupa todo lo que serían los elementos, como yo les decía recién, que van a constituir el aparato en sí en una constante, que es la constante del aparato por delta de T. ¿Qué entraría en la constante del aparato? Y todo lo que no es agua propiamente dicho, pero que lo hace equivalente a agua, ¿sí? Que sería la cantidad de calorías que en equivalencia, en peso, ese termómetro, ese agitador absorbería o el mismo recipiente como si fuese agua. No sé si me hago entender. Lo llevan a valores de agua, lo que absorberían esos elementos extra, necesarios para que se homogeneice rápidamente la temperatura y pueda medirse apropiadamente los valores correspondientes, a pesar de que le dé efecto de un factor de corrección a la variación de temperatura. Entonces queda que la cantidad total de agua, el calor que da el combustible, es la que recibe el agua más la constante de aparato por el delta de T. Que el delta de T sigue siendo, como les digo, exactamente el mismo para cada uno de los ensayos. ¿Se entiende? ¿Me van entendiendo hasta el momento? Sí, profe. Bueno. Veamos en el caso del poder calorífico superior, tiene en cuenta
otra cantidad de calor que se va a producir es la combustión propiamente dicho del alambre. El alambre va a combustionar y al combustionar va a entregar una determinada cantidad de calor que de formación que lo tiene en cuenta, ¿verdad? Entonces le tengo que restar a la totalidad porque es el filamento, el alambre, la resistencia esta de tucteno que yo la coloco para poder producir la ignición del combustible, ¿sí? La tengo en cuenta, se la resto para no tenerla en cuenta como que si fuese el combustible el que me está entregando esa cantidad de calor, que va a estar en función del alambre, perfectamente medible, pesable, y la cantidad, el C sub P del alambre. ¿Se entiende? Esto sería la cantidad de calor del combustible. Profe, Entonces, sí, el alambre ese que usted está hablando ahí, me perdí un poco. ujú. ¿Producto de qué? Ese es el que coloco para que entre los bornes, cuando yo conecte la pila, la batería, es la que va a producir la incandescencia para que comience la combustión. Sin ese elemento, sin una temperatura de un medio exterior para el inicio de la combustión, no produciría la ignición. El combustible no arde por sí solo, sino necesita una temperatura del exterior. Es decir, Sí. la máxima temperatura del exterior que yo le coloque es la mínima necesaria para que comience la combustión. Se le llama temperatura de ignición. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien, como la cantidad esta de calor y por definición de poder calorífico, la tengo que dividir en el peso del combustible. Y allí sí tengo kilojoule o kilocaloría por kilo de combustible y ese dato se transformó en una gran información que es la cantidad de energía que me va a entregar por kilo de combustible. Allí sí estoy hablando de un poder calorífico de una característica determinada de un determinado combustible. El poder calorífico inferior le tengo que restar, como les dije, la cantidad de agua. Bien, pero ¿cómo la obtengo? En la bomba calorimétrica y a través de un filtro, papel de filtro, que lo peso seco y luego lo introduzco, porque no se olviden que la bomba calorimétrica está totalmente hermética. Como lo saco luego frío, el agua se condensó. Por eso el poder calorífico superior. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que colocarle un determinado papel de filtro, pesado previamente, humedezco, absorbo el agua y inmediatamente antes que se evapore lo vuelvo a pesar. La diferencia me da la cantidad de agua que produjo esa combustión. Y ese elemento me va a dar los kilos en peso del combustible, del agua de formación o formación y humedad, de acuerdo. Pero generalmente en el calorímetro de Mahler y de Kroeker se coloca el combustible seco, totalmente seco. Por lo tanto, el agua que produzco es solamente de formación. Ya allí obtengo el dato que hago comparable con la fórmula de Dunlop, Hugh o de asociación de alemanes que son las más utilizadas. Y esos datos no deberían, esos valores, mejor dicho, no deberían de variar mucho, ¿no? Deberían tener un error porcentual no más del 1%, para que sean coherentes, ¿no? Analítica y en laboratorio. Analíticamente y en laboratorio. Bien, con eso terminamos la unidad. Están en condiciones ya de realizar el diagrama conceptual. Y pasamos ahora a la unidad número 5. Y tendríamos que colocar ya la fecha del parcial. Eso lo vamos a hablar un ratito más tarde. Pero ya tenemos las 4 primeras bolillas. Tendríamos que estar pensando en el primer parcial. No más allá de la semana que viene. A más tardar otra semanita. Porque se supone que ya están estudiando, ¿cierto? Sería en la segunda semana de mayo, ¿les parece?
Bueno, ya vamos a hablar. Vamos a la bolilla número 5. Pero, ¿Qué profe, sería? ¿sería teoría nada más? O, Eh, mm, pues si práctica no vimos nada, pues. bueno, ya voy a hablar con... Bueno, sí, en último de los casos sería teoría. Por lo menos yo no me quiero quedar sin una evaluación para este caso. La metodología de evaluación ya les voy a explicar para no consumir tiempo de la grabación. ¿Sí? Eso lo hablemos igual que la fecha. Lo hablemos ya fuera de grabación para no consumir tiempo. ¿Les parece, chicos? Pasemos a la bolilla número 5. Que me gustaría que empecemos por lo menos. ¿Qué hora es? ¿Tengo tiempo? Sí, tengo unos minutos. Bien, pero para eso yo debería, fíjense, qué importante que ustedes tengan el apunte. Yo voy a ver si se los coloco para que lo vayan teniendo, porque es sumamente importante. Ahí se los presento. Este apunte no lo tienen, ¿cierto? ¿O sí? Oh, qué va. No. No. Menos patas para arriba, ¿cierto? Bueno, este sería el apunte que vamos a manejar en la cátedra. Y ahora quiero que todo esto es lo que estuvimos viendo, fíjense. Fórmula de Dunlop. ¿Eso abarca todo el programa, profe? No. Ah, bien. Esto abarca por lo menos hasta el primer parcial, ¿sí? Lo demás está en elaboración, estamos elaborándolo. Tengo mucho, un apuntito que me falta correcciones, nada más. En un momento me estaba ayudando mi hija y ahora ya no puede, así que... Bueno, todo esto es lo que vimos. Le falta un poco de edición, pero no quiere decir que esté mal, es decir, son errores por ahí de redacción, más que todo, ¿no? Bueno, como verán, de acá saqué el Power, ¿no? Hay unos muy lindo ejemplo, por eso me gustaría que ustedes están viendo, ¿verdad? Yo pensaba darle unos ejemplos parecidos a esto en la práctica, por eso quiero que lo tengan para que lo estudien, porque un ejercicio de esto podría incluirse. Si no les alcanza a dar Claudia, les doy yo para que puedan o podamos evaluar con práctica. Déjenme llegar a lo de la bolilla número 5, que era análisis. Pues vimos todo lo que es combustión y lo importante ahora es que se analice los gases producto de la combustión para poder saber en qué orden lo clasificaríamos. Fíjense, es exactamente el mismo. Es el apunte que se maneja. Y esto es parte, no todo. Bueno, la combustión ya lo vimos. A ver, me voy a apurar un poquito, si no me voy a demorar mucho. Me parece que ya me pase. Bueno, acá está explicando lo que yo les decía. Fíjense cómo es la combustión completa, incompleta. Eso ya lo vimos, ¿verdad? La clasificación de las combustiones.
qué tipo de combustiones existen, completa, incompleta, perfecta, imperfecta, y en función de esa clasificación que ya habíamos hablado, es que nosotros analizaríamos los gases productos de la combustión para saber en qué punto la podríamos nosotros clasificar. Para ello, tenemos que tener en cuenta cómo se realiza la combustión. Miren, esto es lo que quería llegar. El agua que aparece en los productos de la combustión puede estar o puede ser proveniente de la humedad del aire con que ingresa, porque recuerden que nosotros hacemos una combustión a través del oxígeno que posee el aire en su 21% en volumen, que cuando nosotros hacemos ingresar aire, a su vez entra vapor de agua, humedad propia de la humedad del aire, y es algo que prácticamente es imposible, ¿verdad? Porque si queremos secar toda la fracción de aire que va a entrar, sería un equipo muy costoso. Otra proporción de agua que incorporaría la combustión es la humedad propiamente dicho del combustible, que habíamos dicho que puede, en aquellos combustibles sólidos microscópico e higroscópico, puede absorber agua en forma de capilaridad en sus capilares y introducirlo. Por eso es importante para el caso del calorímetro de Mahler y Kroeker secar la muestra, ¿no? También está el agua que se produce por oxidación del hidrógeno, que es el agua de combinación. Y por último, el agua proveniente de la oxidación del hidrógeno con el oxígeno, que es el agua de formación, ¿sí? El agua que proviene de la oxidación del hidrógeno con el oxígeno del combustible, ¿sí? Que sería el agua que está en su molécula constitutivamente. Algunos autores le llaman el agua de constitución. ¿Por qué? Porque lo trae la molécula como tal. Que no es lo mismo el agua proveniente de la combustión o de la oxidación propia de la reacción exotérmica en sí. Luego está la combustión completa, que es la que me daba una cantidad determinada de dióxido y agua en función de la cantidad porcentual interviniente en el combustible. La combustión incompleta, cuando me daba monóxido y algunos elementos del hidrocarburo libre. La combustión imperfecta. Bueno, todo eso vamos a analizar ahora, un poco recordándole la clasificación de la combustión a través de los elementos que se llevan, los gases producto de la combustión, con analizadores. Esos analizadores pueden ser químicos, como es el caso, bueno, estos son ejemplos. Es el caso del aparato de Orsat, que se llama, y pueden ser analizadores electroelectrónicos que utilizan una determinada característica del combustible, que en este caso sería la eliminación del calor en una determinada celda. Ya lo vamos a ver. Fíjense, quería hacerles ver esto. Los inquemados que me producen pérdidas de energía, ¿verdad? Y pueden ser inquemados gaseosos, que serían los hidrocarburos que no se queman y que quedan en los gases de escape. Y el monóxido de carbono, que es que nos produciría la pérdida de calor latente, ¿sí? Y los inquemados sólidos, que son aquellos que nos producirían el hollín o carbonilla, que se le llama, que normalmente quedan en la parte del escape. Bien, habiendo hecho esa pequeña reflexión de la combustión, vamos a ver ahora el análisis de los gases. Ese análisis, como le dije, lo puedo hacer
a través de un aparato en laboratorio que se llama ORSAT, que utiliza determinadas reacciones químicas, ¿sí? ¿Para qué quiero hacer el análisis? Para ver en qué clasificación está la combustión que se está desarrollando en esa máquina térmica y para ver la eficiencia, qué tan eficiente está realizándose la combustión propiamente dicha. Si lógicamente tengo más elementos de una combustión incompleta es porque, como su nombre lo dice, hay inquemados y esos inquemados, por un lado, me están llevando a consumir más combustible y por otro lado, los gases de escape me llevan calor latente que lo podría llegar a aprovechar para obtener trabajo o un punto de consumo de calor para el beneficio de la máquina térmica, ¿no? En este caso puede ser motriz, máquina térmica motriz o solamente para entregar una determinada cantidad de calor. Es decir, que yo tendría que estar analizando el dióxido de carbono, el oxígeno, el monóxido y lógicamente el nitrógeno, que sería lo mismo, la cantidad que entrara con respecto al que saliera. Los equipos, como le dije, los análisis que se hacen de los gases producto de la combustión, lo puedo hacer a través de equipos que son analizadores químicos o los eléctricos electrónicos que van a utilizar una característica del combustible. Uno de ellos es la conductividad térmica, ¿no? La otra es la combustión catalítica. Ya lo vamos a ver en su momento. Este apunte está solamente con la conductividad térmica, pero los nuevos instrumentos es una combustión catalítica a través de una resistencia y un solenoide de platino. El aparato de ORSAT es un analizador que es un equipo útil para medir los gases producto de la combustión secos, por supuesto, a través de un principio que sería una mezcla gaseosa, la suma de todos los volúmenes de gases componentes es igual al volumen total de la mezcla. ¿Esto les recuerda termodinámica alguna ley o principio? La suma de los volúmenes parciales, ¿se acuerdan? Sí, pero Perfecto. Bueno, fíjense cómo vamos bajando a la realidad toda aquella teoría. Lo vamos a aprovechar ahora. Entonces, el volumen total de esa cantidad de elementos gaseosos que se van como gases producto de la combustión es la suma del dióxido de carbono, el oxígeno, el monóxido y el nitrógeno. Lo que vamos a hacer es por diferencia de cada uno de los elementos. Entonces, B es el volumen total de la mezcla. Luego tengo el dióxido de carbono, que es el volumen producido de anhídrido de carbono con la combustión. El oxígeno que pueda quedar como libre, el monóxido de carbono y el nitrógeno, ¿sí? La suma total me va a dar el volumen total de esa mezcla de gases producto de la combustión, ¿no? Bien, antes, ya volvemos a esto. Primero me voy a acordar la página, a ver, página 3 del capítulo. Lo que quiero, ante todo, a ver si lo tengo acá. Primero le voy a mostrar, acá está. Por acá abajo. Este es el aparato, ¿sí? Es una valijita. Como verán, tiene una bureta medible, graduada, perdón, que se puede medir el gas que va a ingresar. Cada una de estas otras buretas tienen un reactivo que va a ir absorbiendo el dióxido, el oxígeno y el monóxido. Y tiene un frasco nivelador que es acidulado para mantener el nivel y luego ver la cantidad en volumen que estoy teniendo de gas. Luego tengo el ingreso a través de una sofla, de una gomita. ¿Vieron esta que toman la presión? Bueno, es similar. Que produce la succión para el ingreso del gas a través de un filtro. Este filtro trata de secarlo totalmente seco, le saca la humedad y va a ingresar primero a la bureta.
Ante todo, quiero, ¿lo interpretan? Le muestro otra foto, ya volvemos. Quiero que vean ahora el que sí quería proyectarles recién. ¿Lo ven a este o lo ven muy chico? Creo que Ah, sí. está chiquito. Muy chiquito, ¿verdad? A ver. ¿Y ahora? ¿Un poco más grande? Bueno, miren cómo es. Bueno, lógicamente este es un aparato de laboratorio que tiene que estar en una sala acondicionada, ¿sí? Fíjense ustedes lo que veíamos recién, la bureta graduada de vidrio, todo vidrio. Las 3 buretas que tienen los reactivos, ya está indicándose cuál es el reactivo, no hidróxido de sodio para la primera, la segunda tiene pirogalato de potasio, o de sodio también puede ser, que es un ácido pirogálico, ¿no? Y la tercera puede ser una sal cuprosa para retener el monóxido. Cloruro de cobre en este caso. Cada uno de esos reactivos, al reaccionar, va a retener el dióxido y cuando vuelva a la bureta a ser medible, no lo va a tener, lógico. Entonces el nivel subiría y se mide por diferencia. Lo que primero hago es a través de la gomita que absorbe la muestra, pasa por el filtro y tiene una válvula de 3 vías. Ese se llama aparato de Orsa. Esa válvula de 3 vías tiene justamente 3 vías porque en una de ellas es para que entre los gases producto de la combustión, pero mientras pasa a través del filtro lo hago que salga, que desaloje el aire. Una vez que ya desalojó el aire, en esa segunda vía lo pongo para que ingrese a la bureta. Están todas las buretas de los reactivos cerradas. Al cerrarse cada una de las válvulas, pasa directamente a la probeta medible o medida, donde tiene los mililitros para poder medir. Hago ingresar la muestra. ¿Cómo sé yo que está? Porque va a burbujear en el vaso acidulado que tiene. Y al burbujear ahí, yo ya sé que está entrando la muestra, ¿verdad? Lo dejo burbujear un rato, luego busco el nivel 0. Levanto el vaso. Bueno, ya lo interpretan, ¿cierto? Vamos al otro. Entonces, una vez que el frasco este que mucho no se notaba en la otra, pero es como un frasquito de vidrio que está conectado, fíjense ustedes, a la base del 0. Cuando yo ya busqué el 0, tengo las 100 partes de gas en la bureta medible. Entonces estoy en condiciones de realizar el primer ensayo. Abro el robinete de la bureta que tiene el hidróxido de potasio. Las otras dos deberían estar cerradas. Y levanto el vaso. Cuando levanto el vaso, el nivel acidulado sube, empuja el gas y el gas va a entrar a la bureta. Lógicamente tiene otra bureta atrás, una segunda bureta, que al entrar el gas corre el dióxido al hidróxido de sodio hacia la otra bureta y reacciona. Y lo tengo allí una determinada cantidad de tiempo en función de la pureza por un lado y por otro lado la cantidad de hidróxido de potasio que tengo y el uso, ¿no? Porque no es lo mismo un hidróxido nuevo que ya usado. Una vez que pasó el tiempo, que de reacción de 3 a 5 minutos, lo vuelvo, es decir, este también es una sofla, una gomita que lo aprieto para que vuelva el gas hacia la bureta, vuelvo a colocar el nivel, porque una vez cuando yo coloqué el vaso a nivel, ya tengo que tener una referencia y lo mantengo al nivel. Lógicamente la presión del gas va a ser distinta. Como yo busco el nivel,
Acá va a subir el agua acidulada, que aparte de acidulada le pongo un colorante para verlo, lógico. Generalmente Celestone azul. Sube, me mide un determinado volumen. Primero les hago más o menos la descripción del ensayo y ya vamos a ver cómo voy midiendo los volúmenes. Cierro esta válvula, abro la del ácido pirogálico, pirogalato de potasio de sodio, las otras dos las mantengo cerradas, vuelvo a subir el vaso, el nivel del ácido sube, lógico, no tengo que hacerlo pasar al ácido, ¿no? Tengo un cierto nivel, por eso tiene esta otra bureta como para que asegure que todo el volumen haya ido a la bureta. Va a la bureta, desaloja el ácido pirogálico a su segunda bureta, no se las ve a las otras buretas, pero fíjense la tercera tiene un depósito, ¿sí? Que está conectado a la sofla o a la gomita que va a soplar para volver. Lo dejo de 3 a 5 minutos, vuelvo a apretar la sofla, la empujo para que vuelva. Cuando vuelve, la presión del, en este caso, el segundo volumen retenido en la segunda bureta, se va a quedar y esto va a tener menos presión de vapor y va a volver a subir. Bien, y así sucede con el tercero. Veamos los cálculos. ¿Me entendieron? ¿Se me durmieron? ¿Estoy hablando solo? No, profe, estamos acá. Sí, lo seguí más o menos, profe, pero hay que ver un video para asentarlo bien. Bueno, vamos a lo analítico y me van a entender. Mira. El volumen total dijimos que es la suma de todos los volúmenes, ¿cierto? Si en el primero de los casos es el hidróxido de potasio, que tiene afinidad con el volumen del dióxido de carbono, bueno, pues generalmente forman los carbonatos de sodio, carbonato de potasio, tienen una alta afinidad. Por lo tanto, se va a quedar el volumen de dióxido. El dióxido ya no va a estar. Entonces, el volumen de dióxido, ¿a qué va a ser igual? A todo lo otro menos, es decir, el volumen total, paso todo este término al otro miembro y va a ser igual al volumen de dióxido. ¿Sí? Dividido en el volumen total por 100 es el porcentaje que retuvo. ¿Se entiende? Esta cantidad que ustedes ven en el numerador es el volumen de dióxido, que sería el volumen total menos todo lo otro que pasó al otro miembro negativo. Pero como todos son negativos, al ponerlo en un mismo paréntesis, menos se suman todos los otros. Que sería esto. Menos todo lo otro. Este es el volumen del dióxido. Dividido en el volumen total por 100, es el porcentaje de volumen retenido. Vamos al volumen de oxígeno libre, que el ácido pirogálico, la segunda bureta, lo retuvo. Entonces va a ser el volumen del dióxido más el volumen del oxígeno, es lo mismo decir, este más este va a ser igual al total menos los otros dos. Por eso los paso al otro miembro. Dividido en el volumen total por 100 me van a dar el volumen. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. ¿Sí? La diferencia entre el 2 con el 1 me va a dar el volumen de oxígeno. Porque no se olviden que la segunda bureta va a retener el oxígeno, pero también va a indicar el volumen desaparecido de dióxido. Entonces la diferencia de 2 menos 1 me da lo que retuvo en la segunda bureta. ¿Se entiende? El volumen de todo lo otro, menos el nitrógeno, si yo le resto solamente esto, va a ser la suma de todo lo otro. Entonces voy a estar en la tercera bureta, va a retener el cloruro cuproso amoniacal, va a retener el monóxido. Pero es el tercer volumen retenido. Por lo tanto, en el primer miembro figurarían los 3 juntos, menos lo que va a quedar es la parte del monóxido. La diferencia, 3 menos 2, me va a dar el monóxido.
Y el volumen de nitrógeno generalmente es la diferencia total, es la final. Lógicamente, la suma de los tres, ¿cuánto me tiene que dar? Y el 100% de la muestra de la bureta que se ha medido. Es una forma de comprobar que el ensayo está bien. ¿Se entiende? Es un ensayo típico de laboratorio. Esto lo tenemos que hacer en el laboratorio. ¿Alguna duda? No, profe. Tenemos acá un caso práctico. Esto también podría ser un muy lindo ejercicio en el cual yo le doy el contenido del combustible y ustedes me podrían sacar la determinada cantidad de reactivo y de acuerdo a los valores y a los datos obtenidos en el laboratorio, controlarlo con las ecuaciones analíticas. ¿Sí? El aparatito de FireEye es uno solo. A ver si tengo. ¿Qué tiene? Esperen. Acá está. Fíjense que es una sola pipeta con una sola gomita y con este es un filtro para medir solamente, en este caso supongamos que sea el dióxido de carbono y tiene distintos rangos. Ahí supongamos que sea de dióxido de carbono. Tiene de rango de 0 a 7,2. ¿Para qué? Para la atmósfera en las cámaras de conservación de alimentos. O puede tener de 3 a 20 para los procesos industriales de combustión. O pueden tener hasta el 60% en aquellos casos que son digestores, tanques, donde yo necesite saber cómo se está realizando, por ejemplo, la fermentación del vino. Esos rangos están colocados dentro de este nivel para determinar qué porcentaje tiene de dióxido de carbono. Fíjense si esta sería la chimenea de una cámara de combustión, de una caldera, de un hogar, de un calefactor, de un calefón, siempre con combustible, ¿no? De un termotanque. Yo le hago un pequeño orificio, le coloco la sonda para obtener la muestra, pasa a través del filtro, tanto de partículas como de humedad, ¿no? La mofla sufla y mofla la mofla para darle la presión que pueda entrar al reactivo. El reactivo, como dijimos, es un hidróxido de sodio o potasio, que generalmente es A1 normal. Y lo invierto varias veces, lo agito, fíjense cómo es la muestra. Acá no tengo la doble bureta y la sofla para entrarlo y sacarlo, sino que lo invierto directamente ya con la muestra. Lo dejo un rato y me va a medir directamente el valor de la diferencia, por supuesto. Esto va a subir, me va a dar el volumen. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, llegamos ya a la hora de clase, chicos, y vamos a entrar a los aparatos electroelectrónicos y me gustaría eso detenerme un minuto porque tiene una constante de conductividad y de evacuación de calor para cada uno de los elementos que necesita su desarrollo posterior. Lo que sí quiero hacerles ver que lo que vimos ahora es el análisis de la combustión para determinar en qué rango de combustión o qué clasificación de combustión estamos desarrollando y luego vamos a analizar su eficiencia a través del triángulo de Oswald, ¿sí? Es importantísimo el análisis de los gases, ya sean el elemento con elementos reactivos, elementos químicos o con electroelectrónicos para este objetivo, para saber cómo está desarrollándose la combustión. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Con esto cierra la unidad o sea, en la parte No. de... No, Ah, bien, bien. la unidad le falta los aparatos electroelectrónicos, el triángulo de Oswald, y para que ustedes sepan cómo utilizar un punto, representación de un punto en ese triángulo y clasificar la combustión. No, falta más de la mitad. Esto es el principio de la unidad, ¿sí?
Yo ahora le estoy enviando los apuntes, mejor dicho, el apunte por el momento, ¿sí? Y el Power, ¿sí? Antes que me olvide. ¿Alguna otra consulta? Y el libro, profe, no se olvida. Bueno, Puede. espero. Bueno, otra consulta de la clase no hay, ¿no? Para detener la grabación. Creería que no. Bien.